Los Cirujanos, ciencia, corazón y manos. Bienvenidos amigas y amigos de Radio Cooks a su programa Los Cirujanos. Un programa con ciencia, corazón y manos. Estamos con ustedes, el doctor González Duarte. Y el doctor Gomar González. Es un gusto para nosotros, amable comunidad del Cooks, de la Universidad de Guadalajara y todos los amigas y amigos que nos escuchan de cualquier parte de la República y hasta en otras partes del mundo. Les agradecemos como cada jueves que estén aquí en el estreno de nuestro capítulo del día de hoy. Que bueno, doctor Gomar, ¿nos podrías presentar el tema? Claro que sí, doctor González. El tema de hoy, tenemos un tema muy interesante, muy apasionante, muy en boga, que es el tema de trasplante de órganos. Y tenemos también invitada de lujo, doctor González. De manteles largos aquí en Radio Cooks con una invitada que tenemos ya un rato de conocerle, ya hemos seguido su carrera desde hace algunos años. No quiere decir que seamos muy grandes nosotros, pero afortunadamente hemos tenido la fortuna de coincidir con nuestra invitada. Y José Carlos, ¿nos podrías regalar un poquito de su currículum, por favor? Claro que sí, doctor González, además de que ella es contemporánea mía, entonces, y buena amiga, entonces hemos estado paso a paso de este largo caminar que es la carrera de medicina. Ella es la doctora Estefanía Navarro del Río, es especialista en cirugía de trasplantes. Ella realizó la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Posteriormente realizó la especialidad de cirugía general en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Después de eso fue a la Ciudad de México, donde realizó una especialidad, un curso de alta especialidad en cirugía de trasplantes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias, para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues empezamos. Al contrario, Estefanía, es un honor que estés con nosotros. De las pocas y muy reconocidas cirujanas transplantólogas en el país, y bueno, de verdad que estamos de manteles largos. Y bueno, doctora Estefanía, para nuestras amigas y amigos de Radio Cooks que están pendientes de los cirujanos y que les apasiona todo esto de la cirugía, y también un poquito para los que no son cirujanos o los que no son precisamente médicos, pero que les interesa el tema de trasplantes, ¿nos podrías ayudar a definir qué es un trasplante de órganos? ¿Cualquier trasplante se puede trasplantar? No sé, por favor, ¿nos podrías ampliar un poquito eso, por favor? Claro que sí, con gusto. Pues el trasplante, así como su palabra lo puede indicar, que es pasar como una plantita, que es la raíz etimológica, es colocar un órgano o un tejido de una persona a otra con el fin de recuperar la salud. Se puede realizar tanto de órganos sólidos o de tejidos o de sangre, que es el que más conocemos, ¿no? Sí, la transfusión de sangre. La misma transfusión viene siendo un tipo de trasplante, ¿cierto? Exactamente. Sí, es el trasplante pues más reconocido, que más se realiza a nivel mundial y el que nos ha ayudado a salvar muchísimas vidas. Y el más estudiado en muchas cuestiones como de compatibilidad y de varias otras cosas que nos ha hecho que esto del trasplante a lo largo de los últimos 50 años pueda revolucionar y que hoy sea así una realidad en todos lados. Sí, pues es un tema que ya tiene muchísimos años, mucho estudio detrás, infinidad de publicaciones, infinidad de gente que ha dedicado su vida a esto y que gracias a ellos el día de hoy podemos realizar no solamente lo que platicábamos, el trasplante más común que es el de la transfusión sanguínea, sino órganos que antes ni pensábamos que podíamos trasplantar, ni pensábamos que podía ser compatible que estuviera en otro cuerpo humano y que el día de hoy son una realidad. En ese sentido, al día de hoy, ¿cuáles son los tipos de trasplantes que se pueden realizar en humanos? Básicamente podemos decir que todo. O sea, ¿cualquier órgano, Estefanía? Casi cualquier órgano. Hablamos de riñón, de hígado, que es como el que más
se conoce, pero también es importante saber que se puede trasplantar páncreas, puede haber trasplantes multiorgánicos que involucran el estómago, el intestino, córneas, hueso, tejido, piel. O sea, es una infinidad de cosas que se pueden hacer con esto del trasplante. Y entre los tipos de técnicas que existen, como esto, amigas y amigos de Radio Cooks, va a sonar un poco más técnico, pero creo que es pertinente que nos lo trate de clarificar la doctora Estefanía. Hay ciertas técnicas o formas de hacer los trasplantes, ¿no? Entre seres humanos, de cadáveres, de vivos relacionados. ¿Nos puedes ampliar eso, doctora, por favor? Sí, básicamente son dos maneras. Se puede donar en vida, quiere decir que una persona done un órgano, done sangre, done un riñón, una parte del hígado incluso, que se regenera. Y también se puede hacer trasplante de donador cadavérico. ¿Qué implica el donador cadavérico? No es una persona que sacaron de la calle y la están pasando para donar. Es una persona que se diagnosticó la muerte encefálica y que su corazón sigue latiendo, se está dando el soporte, pero la muerte encefálica, que es una manera de morir, se diagnostica, y en este sentido, como sigue la sangre circulando, se puede trasplantar un órgano. Básicamente son las dos maneras. Ahora se ha hablado mucho del xenotrasplante, se está buscando la manera de hacer, por la gran escasez de órganos que hay, que se puedan obtener de diferentes maneras. Se realizó uno, pero eso sigue en experimento. Ok, este tipo último de trasplantes, ¿qué significa? ¿Cuál es ese tipo de trasplante? El xenotrasplante ahorita se está haciendo de animales que están genéticamente modificados para que el sistema inmune del humano no los rechace inmediatamente. Entonces, se está buscando esto con los animales, principalmente con los cerditos, que son como los más parecidos al ser humano, pero tiene que ser modificado genéticamente para que no exista un rechazo. Pues recientemente fue muy sonado el caso de un pacientito, ¿no? Así es. Tristemente me enteré que pocos meses después falleció. Sí. Pero bueno, creo que son los primeros pasos de algo que seguramente va a cambiar la humanidad como la conocemos, y que actualmente ya existen incluso carreras de ingeniería que son diseñadores de órganos para trasplante, ¿cierto? Así es. Incluso, o sea, con la impresión 3D, que también está como muy en boga en lo médico, y todos estos ingenieros biomédicos están haciendo todo lo posible, porque la realidad es que el trasplante es más que necesario, cada vez más, y no las demandas no se logran alcanzar. O sea, no hay suficientes órganos para todas las personas que lo necesitan. Entonces sí es una realidad que ojalá que sea, porque pues aunque la donación en vivo existe, la donación cadavérica es muy bajita, que sería como el donador ideal, ¿no? Para no estar con este tipo de situaciones, dependiendo de otras cosas. Así es. Y que precisamente estos espacios, doctora Estefanía, también nos sirven para crear reflexión, para cambiar esos paradigmas o esos mitos, esos tabús que hay detrás de todo este tema de donación de órganos. Ojalá, amigos y amigas de Radio Cooks, que este podcast también sirva para tener un poco de reflexión y de en la actualidad cómo está, que sin duda la doctora Estefanía nos está dando todo un panorama de cómo es que se realizan, y ojalá en nuestro México podamos ir paso a paso cambiando cada vez más esto. Y amigos, en este tema tan interesante les pedimos que por favor, si pueden y les está gustando lo que están escuchando, compártanlo en sus redes, compártanlo en las redes de Radio Cooks, y aprovechamos en paréntesis para recordarles que pueden estar pendientes de los estrenos cada jueves del podcast Los Cirujanos en Radio Cooks a través de las redes sociales de nuestro centro, que son en Facebook @Cooks y en Instagram @Cooks_UDG. Claro que sí, y mis redes particulares me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Dr. José Carlos Gomar.
y al doctor González, así como suena, en Facebook, Twitter e Instagram, @Dr. González Duarte. Doctora Estefanía, ¿nos puede dar un panorama actual de cómo están los trasplantes en el mundo y particularmente en nuestro México? Sí, me encanta tu pregunta. Creo que es algo que se tiene que hablar y dar a conocer. Ahorita, lamentablemente, en este tiempo post pandemia, estamos intentando recuperar todo lo que se perdió estos 2 años en cuanto a trasplante. Dejamos de trasplantar, básicamente, y en muchos lugares del mundo también, o al menos disminuyó notablemente por toda la situación de la pandemia. Y entonces se está intentando recuperar. La donación es algo que es muy importante y es algo que se tiene que hablar. Sabemos perfectamente que pues sin un donante, ya sea vivo o cadavérico, no hay trasplante. Esa es una realidad. Necesitamos de alguien más. Entonces es como el principal reto que tenemos. La tasa de donación por millón de habitantes que nos estipula la OMS, que debería de ser, que es más o menos 20. Estamos en Latinoamérica y en México muy por debajo de eso. O sea, estamos en más o menos 9 millones de habitantes. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Sí, o sea, es algo que es preocupante porque los pacientes en lista de espera siguen aumentando. No se logra... pues ni siquiera, sí, y los pacientes que se enlistan están muchísimo tiempo en lista de espera para recibir un órgano. Entonces sí es algo muy retador, es algo en el que todos podemos ayudar, y es la realidad en nuestro México, que si bien cada vez existe más esta cultura de donación y del trasplante y de querer ayudar a las demás personas, todavía estamos como muy por debajo de eso. Yo agregaría, doctora, si me lo permites, otro adjetivo, que es una situación dramática, ¿no? Así no es. me quiero ver en los zapatos de algún pacientito que a lo mejor nos está escuchando y que está en esa terrible espera de que llegue ese órgano, ¿no? Sí. Y pues bueno, como bien lo apuntaba hace un momento el doctor Gomar, este tipo de espacios deben de servir, amigas y amigos de Radio Cux, para que hagamos conciencia, reflexión sobre este tipo de temas, y que bueno, que nos involucremos para tratar como sociedad en la colectividad, pues tratar de resolverlo, ¿no? Y doctora Estefanía, ¿nos podrías ampliar más para las amigas y amigos de Radio Cux que nos escuchan? ¿Quiénes son los candidatos para un trasplante y cómo deben ser evaluados? Y aprovecho también para hacerte una pregunta de morbo, porque seguramente todos hemos escuchado esas historias de terror de que yo vi que le robaron un riñón a mi hijo que salió del hospital y se lo trasplantaron a alguien más, o yo supe que la tía de alguien le pagaron una lana para que diera su riñón o su hígado. Y bueno, creo que hay muchos mitos alrededor de eso, leyendas urbanas. ¿Nos podrías ampliar de quiénes son candidatos y todo el proceso que debe pasar? Porque no es tan fácil. Sí, así es, no es tan fácil, lo acabas de decir, y me encanta que me lo pregunten. Los pacientes que son candidatos a trasplante son pacientes que tienen alguna enfermedad crónica terminal. Hablamos de enfermedad renal, que principalmente el riñón es el órgano más trasplantado y el que más se necesita, y el hígado, pacientes con cirrosis, pacientes incluso con cáncer. Es bien importante esto porque hay cánceres del hígado que solo se tratan y se curan con trasplante. Entonces creo que es algo sí muy importante que sepan que este tipo de pacientes pueden ser referidos a trasplante, y la evaluación que tienen estos pacientes es muy amplia, tanto ellos como receptores como los donadores, tanto donador vivo, donador cadavérico. Es una serie de protocolo amplia que se hace muy meticulosamente toda esta evaluación para saber que el órgano es compatible, que si hablamos de un donador vivo, que podamos garantizar la seguridad de él y que al final del trasplante tengamos a 2 personas sanas. Y si hablamos de un donador cadavérico, es un donador que se ha mantenido en el hospital con buen soporte, que se estudió, que no tenga infecciones, que esté en buenas condiciones, que prácticamente independientemente
del motivo que lo llevó lamentablemente a la muerte hubiera sido una persona sana y que sus órganos se puedan utilizar. Entonces, esos mitos son mitos, claro. No es realidad, no sucede exactamente. Para conservar un órgano después de la donación cadavérica es también todo un proceso y es una serie de personas que se necesitan para llevarlo a cabo, exactamente. Desde psicólogos, inmunólogos, reumatólogos que están involucrados. Exactamente. En todo esto. El coordinador es muy importante. Sí, es un equipo multidisciplinario muy grande, a veces para lograr que se concrete el proceso de donación. Estamos hablando de casi 50 personas involucradas. Y sí, todo el estudio, si hablamos de riñón, el nefrólogo, el coordinador, la enfermera, psiquiatría, dentistas, otorrinos, coloproctos, urólogos. O sea, es una evaluación completa de todos los órganos. Yo les digo a mis pacientes, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, todo, tanto en él como en el donador. Así es todo un proceso que involucra tanto al personal médico, paramédico, auxiliares y también toda una logística que tiene que haber. Yo he visto que luego se van a procurar órganos a otros estados, tienen que tener coordinados vuelos, tienen que tener coordinados todos los quirófanos para poder realizar la cirugía en tiempo y forma, y que precisamente esto viene a desmentir todos los mitos que hay alrededor de te quito un órgano y te lo pongo en la cochera de mi casa, ¿no? Exactamente, sí, eso prácticamente es imposible y se tiene que hacer en un hospital. La forma de conservar los órganos es muy meticulosa, necesitamos soluciones especiales. Sí, es toda una serie de proceso, un proceso que es muy bonito, pero que si no se realiza meticulosamente no vamos a tener el resultado que queremos. Y que precisamente toda esta preparación tiene que ver con cómo va a sobrevivir y cómo va a vivir el paciente trasplantado después de obtener un órgano. Y en ese sentido, doctora Estefanía, ¿cómo es la vida de un paciente que se trasplanta? Porque también, hablando de mitos o de leyendas urbanas, es que ese paciente ya no va a poder tener una vida normal, ya no va a poder trabajar, va a estar incapacitado, o no sé, mil cosas. Yo en lo personal conozco historias de muchísimo éxito, donde son atletas incluso de alto rendimiento, ¿cierto? Sí, así es. Son pacientes que realmente regresan a la vida. O sea, los sacas de donde estaban, que era una enfermedad que les estaba desgastando mucho en todos los sentidos, y regresas a una calidad de vida. Es cierto, los pacientes se tienen que cuidar porque son pacientes que están inmunosuprimidos, que quiere decir que están tomando medicamentos toda su vida anti-rechazo, porque el cuerpo, al no reconocerlo como propio, va a querer atacarlo. Entonces necesitamos mantenerlo en un estado de inmunosupresión. Y eso el paciente pues tiene que tener un poco más de cuidado, pero prácticamente a los 3 meses después del trasplante, el paciente regresa a su vida normal, o incluso a una vida que no había conocido, porque es una vida nueva, feliz, en donde está sano. Con salud, claro. Con salud, exactamente. Muy bien, amigos, amigas de Radio Cux, pues esta es la opinión de una experta en el tema que es cirugía de trasplantes, seguramente la mujer más especializada en este tema en el occidente del país, en Jalisco y obviamente en Guadalajara. Hagan por favor réplica en esta información tan importante, compártanos en sus redes sociales, comenten a sus compañeros, amigos, para que también conozcan esta información de calidad que trata de llegar a todos ustedes, amigos, amigas de Radio Cux. Y aprovechamos precisamente para recordar nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Cux_UDG y en Facebook como en @Cux. Doctora Estefanía también nos puede comentar sus redes sociales por si alguno de nuestros escuchas tiene dudas, quiere saber información, quiere saber cómo realizarse todas estas evaluaciones.
Claro que sí, en Twitter me pueden encontrar como @e_navarro y me pueden escribir a mi mail que es cirugía.estefanianavarro@gmail.com. Con muchísimo gusto, por ahí estaré atendiendo todas las dudas. Doctora Estefanía, ¿hay algún teléfono de contacto que gustas compartir con con nuestra audiencia? Sí, con gusto, es 33-1309-5760. Ahí me pueden escribir, me pueden llamar y podemos platicar al respecto, que es un tema que me apasiona muchísimo. Bien, amigas y amigos de Radio Cooks, continuamos con las preguntas. Sé que es muy poco el tiempo que tenemos a veces en la radio para poder compartir tantas cosas, doctora Estefanía, pero en lo que cabe y en lo que se pueda, ¿quiénes conforman los equipos o cuántas personas conforman los equipos de trasplante? Nos decías hace un momento que no nada más es la cirujana o el cirujano, es un enorme equipo multidisciplinario. Sí, así es. Pues para la evaluación realmente puede ser el médico de contacto, que es el nefrólogo, o el hepatólogo, o dependiendo del órgano, la enfermedad que tenga el paciente, y de ahí se deriva ya a realizar el protocolo de trasplante, que es toda esta evaluación que tiene que tener el paciente antes, y ya justo en el momento del trasplante se necesita el cirujano, todo su equipo quirúrgico, que vienen siendo 4 cirujanos, el cirujano principal y los ayudantes, un anestesiólogo que puede ser un anestesiólogo experto en trasplantes o un cardioanestesiólogo. Son los anestesios que también se deben de preparar para poder recibir este tipo de pacientes, y enfermeras que son especialistas en trasplante. Básicamente esos son los que se necesitan al momento de trasplante. Antes y después, todos los especialistas que ya les había comentado, que terminan siendo aproximadamente unas 50 personas. Bueno, vemos, amigos y amigas de Radio Cooks, como en esta ciencia que es los trasplantes y la cirugía de trasplantes hay todo un grupo multidisciplinario que tiene que estar detrás, y lo hemos platicado en otros capítulos, en otros episodios de su podcast, como la medicina actualmente no es de un ser todopoderoso que va a hacer todo, ¿no? Sino que es el conjunto, las diferentes especialidades y actuares de cada uno de los profesionales para que todo esto se pueda llevar a cabo. Y precisamente en ese sentido, doctora Estefanía, en Guadalajara, ¿qué instituciones realizan cirugía de trasplante? Fíjate que es una muy buena pregunta y buen espacio para que conozcan estos, porque muchos pacientes no saben a dónde acudir, ¿no? Los pacientes que tienen seguro social pueden acudir al Centro Médico Nacional de Occidente, que ahí se realiza trasplante de riñón y trasplante de hígado, en algunos casos trasplante de corazón. En el Hospital Civil estamos realizando trasplante también de riñón, y esperamos que se abra el programa nuevamente de trasplante de hígado. Y de las instituciones públicas son las que hay. En instituciones privadas también se realiza este tipo de trasplante. Ok, y que luego uno pensaría que esta cirugía, que es una cirugía altamente especializada, solo se llega a realizar en la Ciudad de México o en el extranjero, pero afortunadamente vemos como la cirugía de trasplante es una realidad en el occidente del país y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, amigo, y que existen también programas tanto en instituciones públicas como privadas que buscan facilitar que el trasplante esté al alcance de los pacientes, ¿no? Creo que en el caso de las instituciones públicas, el programa que marca la pauta en ese sentido, doctora Estefanía, es el programa de gastos catastróficos, ¿cierto? Así es, sí. Y se busca también, hay fundaciones que apoyan a los pacientes para poder tener este tipo de cirugía, y pues toda una evaluación que se hace al respecto por trabajo social, y se busca la manera en la que todo paciente pueda acceder a un trasplante. Excelente. Y alguien fundamental también me parece que en el equipo de trasplante, sobre todo obviamente de riñón,
los nefrólogos. Amigas y amigos, quien trasplanta son los cirujanos trasplantólogos, no los nefrólogos, con todo respeto para todos mis amigos de nefrología, pero definitivamente es fundamental contar con el equipo multidisciplinario, ¿no? En fin, se empieza a acercar ya el final de nuestro programa, tristemente, doctora Estefanía, en la radio el tiempo vuela, y nos gustaría empezar a cerrar y a llegar a conclusiones, ¿no? Primero, para los estudiantes y las amigas y amigos de Radio Cux que nos escuchan, que estén interesadas e interesados en formarse en toda la ciencia de trasplantes y de la cirugía, ¿cuál sería el proceso de formación para todos ellos que tendrían que pasar desde, obviamente, de estudiar medicina en adelante? Así es, y es algo que no te dicen tal vez hasta que ya estás y hasta que lo ves, y hasta que, en mi caso muy particular, voltear a ver y decir, hay un cirujano de trasplantes y se puede hacer aquí. Se puede realizar de diferentes maneras. Puedes hacer cirugía general y de ahí, como en mi caso, hacer el curso de alta especialidad, ya sea aquí en México o en el extranjero también, en cirugía de trasplante abdominal. Aquí en México, los urólogos y los angiólogos pueden acceder al programa de entrenamiento, pero nada más para trasplante renal. Para trasplante de hígado y trasplante multiorgánico sí tienes que haber terminado cirugía general. Y en el caso de trasplante de corazón y de pulmón, los cirujanos cardiotorácicos son los que lo realizan. Ok, pues vemos cómo es un proceso demandante, un proceso largo, un proceso que lo puedes realizar siempre y cuando seas apasionado, pero definitivamente que dura varios años, ¿no? Dura varios años, pero definitivamente es lograble, definitivamente ya se puede hacer. Entonces también esto es una invitación para que no se desanimen, y quien tenga ese sueño, esa pasión, vea cómo lo puede realizar y lograr, como lo ha hecho nuestra invitada, la doctora Estefanía. Doctora Estefanía, como parte del cierre del programa, te lo platicaba fuera de micrófonos, me parece importantísimo, y te pedí autorización para preguntártelo, que nos compartieras en estos tiempos convulsos y llenos de muchas cosas que de repente, lejos de facilitar la ciencia, parece que la entorpecen, y más si eres mujer, ¿no? Y me gustaría preguntarte si pudieras compartir, pues, qué tanto, cuál fue la principal resistencia que tuviste tú como cirujana para poderte formar como cirujana, y qué mensaje le darías a todas las doctoras, todas las amigas de Radio Cux que nos están escuchando, que tienen el sueño de ser cirujanas, de ser transplantólogas o cualquier especialidad, y que ahorita en este momento nos están escuchando? Híjole, es difícil y es un tema, realmente es un tema, pero es posible, se puede lograr. Y yo les diría que si quieren hacerlo, no permitan que nadie les diga que no se puede. A mí me lo dijeron, y me lo dijeron así como bajita la mano, tal vez no enfrentamiento de porque eres mujer no se puede, sino como en el sentido de piénsatelo bien, si quieres tener familia, si te quieres casar, ¿quién va a aguantar el ritmo de vida? Luego los pacientes no te toman en cuenta, eres mujer, y en mi caso que estoy chaparrita, flaquita, es como no se puede. Pero la realidad es que sí se puede. Sí es difícil la carrera de medicina, ser cirujano es difícil, ustedes lo saben, pero ser mujer cirujano en este mundo es un poquito más difícil. Sí te enfrentas con muchas cosas que si tienes la piel delgada, te la tienen que hacer más gruesa, sí, y nunca desistir y que nadie te diga que no. Sí se puede. Cubrirte de teflón. Exactamente. Pero siempre guardando la intención de formarte con la intención de que haya el bien común para los pacientes. Exactamente. Y saber que uno no tiene que ser igual a
a los hombres cirujanos que son tus compañeros. Hay cosas que no se pueden igualar y eso es algo muy padre, y hay estudios en los que se ve, no sé si lo han leído, que los pacientes se sienten más cómodos con sus resultados después de que una mujer cirujana los operó. Con el debido respeto para ustedes, que son dos cirujanos que yo respeto y admiro muchísimo. Muchas gracias. Pero sí se puede y somos buenas. Definitivamente, doctora Estefanía. Definitivamente, no tiene nada que decir de que con el debido respeto, al contrario, es un tema que en lo particular a mí me da mucho gusto. A mí me gusta mucho ver compañeras, a nosotros nos gusta ver compañeras exitosas, amigas exitosas, particularmente una pareja exitosa. Entonces es un tema que siempre, al contrario, nos va a dar mucho gusto, y que esperemos que día a día estas mentalidades y estos paradigmas vayan cambiando para el bien de toda la comunidad. Así es. Pues gracias, amigas y amigos de Radio Cux, que están con nosotros todavía aquí ya hasta el final de este capítulo, de este 9º capítulo de Los Cirujanos. Ya casi viene el cierre de temporada, pero bueno, no queremos llegar al mensaje final de nuestra invitada sin antes agradecerles a todos ustedes que nos escuchan y que comparten el podcast, que ya nos mandan saludos. ¿Cierto, doctor Gomar? Así es, aprovecho y lo prometido es deuda. Le mando saludos a un fiel seguidor de nuestro programa que cada jueves nos escucha. Él es el licenciado Mauricio Esparza. Mauricio, te mando un gran saludo de parte de todo el grupo de Los Cirujanos, y aprovecho también para mandar saludos al Grupo Financiero Zamorano de CBP. Saludos a todos, amigos CBP. Amigos y amigas de Radio Cux, recuerden estar pendientes de las redes sociales del programa, en Facebook @Cux y en Instagram @Cux_UDG. Y pues bueno, vamos a cerrar el programa del día de hoy con una última pregunta para la doctora Estefanía, José Carlos. Así es, doctora Estefanía, en lo relacionado a trasplantes y cirugía de trasplantes, ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué es lo que nos tenemos que llevar a casa? Y para nuestros estudiantes e interesados en este tema y de ciencias de la salud, ¿cuáles serían 2 artículos recomendados que deben de leer para estar más al tanto y más al día de todo este tema tan apasionante? Pues me gustaría concluir diciendo que el trasplante es una realidad. Es algo que cambia la vida de las personas, que les regresa su salud, pero lo más importante es que el trasplante no se puede lograr sin el altruismo de la gente que dona, tanto en vida como las familias que en un momento tan difícil deciden regalar vida a alguien más. Entonces es una realidad, hay mucho todavía por hacer, y si quieren ser donadores, si conocen a alguien que se tiene que trasplantar, si quieren ser cirujanos de trasplante, se puede hacer, y no duden en escribirme. Ahí estoy para lo que se les ofrezca, y en Guadalajara se hace. Recuérdanos, por favor, doctora Estefanía, tu correo y tu número de contacto, tu Twitter. Sí, es @_Navarro, y mi mail es cirugía.estefanianavarro@gmail.com, y me pueden escribir al teléfono 33-1309-5760. Y lo que me decías para los estudiantes, yo les recomendaría que si se quieren empezar a adentrar en esto del trasplante, se lean las guías CADIGO del 2020, son las guías de evaluación y manejo de candidatos para trasplante renal, y también las guías de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, de trasplante de hígado. Esas son como fundamentales, son para todos, en todos los niveles, clínicos, cirujanos, enfermeros e incluso como pacientes, para saber qué es lo que viene. Pues ya tienen ahí, amigos y amigas de Radio Cux, las recomendaciones must read, las que debemos de leer para empezar a empaparnos y adentrarnos al mundo de los trasplantes. Y pues en la cirugía en general. Llegó el momento de cerrar el programa, doctor Gomar. Así es, les recordamos escribirnos, darnos sus dudas, comentarios, aclaraciones, quejas, espero no tener ninguna, pero también son válidas. Temas que quieran que platiquemos aquí en su podcast, Los Cirujanos. Un programa con ciencia, corazón y manos. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.
Los cirujanos, ciencia, corazón y manos.